Los fenómenos magnéticos, al igual que los fenómenos eléctricos, se conocen desde la época de los griegos. Los griegos descubrieron que en una región que se conocía con el nombre de Magnes, habían ciertas piedritas, llamémosle así, que tenían la capacidad de atraer a objetos metálicos, se quedaban pegados a objetos metálicos. Entonces, desde la época de los griegos, ya se conocía el fenómeno de atracción debido a los materiales magnéticos. Actualmente, cuando pensamos en magnetismo, lo primero que nos viene a la mente es algo como lo que está en la figura, aquello que comúnmente conocemos con el nombre de imanes, pero cuyo nombre correcto es el de magnetos permanentes. Estos magnetos permanentes son objetos que tienen la característica de poseer magnetismo, o al menos así le llamamos en términos coloquiales, pero lo correcto es decir que poseen un campo magnético. La mayoría de los magnetos permanentes que conocemos están hechos de un material que se conoce con el nombre de magnetita, que es un óxido complejo de fierro. Pueden ver abajo la fórmula química de este óxido de fierro. No es un óxido común, repito, es un óxido que tiene una estructura química bastante compleja. Y precisamente tiene la característica de estar magnetizado, que repito, lo correcto es decir que posee un campo magnético. En la actualidad se conocen otros tipos de magnetos permanentes que producen campos magnéticos bastante poderosos, por ejemplo los imanes de neodimio, por ejemplo los magnetos permanentes de tierras raras, pero la mayoría que encontramos en las aplicaciones del día a día están hechos de este material, de la magnetita. Decíamos que se les conoce con el nombre de magnetos permanentes, ya que poseen un campo magnético. Vamos a estar utilizando la letra B mayúscula para referirnos precisamente al campo magnético. Pero los magnetos permanentes no son los únicos que poseen un campo magnético. Otro ejemplo muy conocido es precisamente nuestro planeta. El planeta Tierra produce un campo magnético. Pero hay una diferencia significativa entre el campo magnético de la Tierra y el campo magnético de un magneto permanente. ¿Cuál es esa diferencia significativa? La diferencia real que existe entre estos dos cuerpos que tienen un campo magnético es que la Tierra está produciendo ese campo magnético. Y en el caso de los magnetos permanentes no lo están produciendo. Simplemente el campo magnético está ahí, pero no es el material quien lo está produciendo. Más adelante explicaremos un poquito más acerca de cómo se produce un campo magnético. Por el momento solamente nos interesa conocer los efectos del campo magnético, pero sí es importante que distingamos estos dos tipos de campo magnético. Repito, la Tierra es un objeto que produce su campo magnético, pero los magnetos permanentes no producen un campo magnético, simplemente tienen atrapado de alguna manera el campo magnético y por eso está presente, pero no lo están produciendo. Ya que empezamos a hablar de campo magnético, hay que hacer notar que en el sistema internacional las unidades correspondientes son los teslas. Comencemos a hablar entonces de materiales magnéticos. Vamos a distinguir a los materiales en dos ramas muy generales. Estas ramas son los materiales magnéticos suaves y los materiales magnéticos duros. ¿Cuál es la diferencia entre materiales magnéticos suaves y materiales magnéticos duros? Bueno, vamos a explicar un poquito de esto. Los materiales magnéticos suaves son materiales que son muy fáciles de magnetizar. Esto es un ejemplo que nosotros vivimos día a día. Seguramente alguna vez han jugado con magnetos permanentes, con imanes y con clips, y se darán cuenta que después de cierto tiempo los clips, aunque ya no estén cerca del imán, siguen magnetizados, siguen teniendo un campo magnético. Atraparon de alguna manera el campo magnético externo. Entonces, un material magnético suave es un material que se magnetiza fácilmente, muy rápido se magnetiza, muy rápido atrapa, llamémosle así, el campo magnético externo que puede venir, por ejemplo, de un magneto permanente.
Pero así como es muy fácil que se magnetice, así como es muy fácil que adquiera ese campo magnético externo, también es muy fácil que lo pierda. Seguramente cuando han jugado con clips e imanes se darán cuenta que estos clips quedan magnetizados, pero después de cierto tiempo pierden la magnetización. No se comportan como imanes para siempre, únicamente durante un periodo de tiempo relativamente corto. En el caso de los materiales magnéticos duros pasa precisamente lo opuesto. Estos son materiales que son muy difíciles de magnetizar. Lograr que atrapen o que un campo magnético quede dentro de ellos es bastante complicado. Pero una vez que se logra esto, también es muy difícil que logren perder ese magnetismo. Es decir, si nosotros logramos magnetizar un material magnético duro, estos materiales prácticamente va a ser muy complicado que lo pierdan, entonces de alguna manera ya se quedan con ese campo magnético atrapado dentro de ellos. Entonces podemos mencionar rápidamente ejemplos de materiales magnéticos suaves y de materiales magnéticos duros. Por ejemplo, los materiales magnéticos suaves, aquellos que contienen fierro, por ejemplo los clips como mencionábamos, son materiales magnéticos que fácilmente atrapan un campo magnético externo y se comportan como si fueran un magneto, pero durante un periodo de tiempo muy cortito. En cambio, los materiales magnéticos duros podríamos mencionar como ejemplo pues precisamente un magneto permanente. Ahí viene la diferencia que mencionábamos hace un momento entre el campo magnético de la Tierra y el campo magnético de un magneto permanente. Los magnetos permanentes como la magnetita no producen su campo magnético. El campo magnético lo atraparon de alguna manera, fue muy difícil que lo atrapen y por lo mismo es muy difícil que lo pierdan. Por eso se consideran como si fueran permanentes. ¿Cómo es que estos magnetos permanentes entonces atraparon su campo magnético? Pues bueno, estos materiales magnéticos duros han estado expuestos al campo magnético de la Tierra, que sí produce su campo magnético, durante millones y millones de años. Entonces, debido a que han estado expuestos a este campo durante tanto tiempo, lograron de alguna manera atraparlo. Y para nosotros funcionan como si fueran materiales con un campo de manera permanente. ¿Por qué? Porque si nosotros quisiéramos que esos materiales pierdan ese magnetismo, esa magnetización, lo primero que tendríamos que hacer sería aislarlos del campo magnético externo, es decir, sacarlos totalmente del efecto del campo magnético de la Tierra. Y segundo, esperarnos el mismo tiempo que tardaron en magnetizarse para que se puedan desmagnetizar. Entonces eso sería un periodo de tiempo, por supuesto, muy largo. Por eso para nosotros se puede considerar como si fuera permanente. Entonces, resumiendo un poquito lo anterior, la Tierra produce su propio campo magnético. Los magnetos permanentes como la magnetita no lo producen, pero como es un material magnético duro y ha estado expuesto durante mucho tiempo al campo magnético de la Tierra, han logrado atrapar un poco de ese campo magnético de tal manera que se comportan como si fuera un objeto que tiene un campo magnético. Otra cosa que seguramente has escuchado acerca del magnetismo o acerca de los imanes y campo magnético es que los imanes tienen dos polos, polo norte y polo sur. En el caso de la figura de la izquierda puedes ver que incluso está marcado en los extremos polo norte y polo sur. Bueno, esto tiene que ver un poquito con algo que se describirá más adelante cuando veamos de dónde viene el campo magnético, cómo se produce el campo magnético. Por el momento, repito, vamos a describir únicamente cuál es el efecto de un campo magnético y cuál es el efecto de que tengamos polo norte y polo sur. Una de las cosas que se descubrieron desde la época de los griegos es que los fenómenos magnéticos eran muy parecidos a los fenómenos eléctricos. Entre las similitudes que se descubrieron es que hay dos tipos de interacciones, al igual que en el caso eléctrico. En el caso eléctrico tendríamos interacciones de atracción y de repulsión. En el caso magnético hay repulsión y la repulsión se da entre polos iguales. Norte con norte y sur con sur se repelen y también tenemos una interacción de atracción entre polos diferentes. Norte con sur se atraen. Entonces, ¿por qué reciben este nombre de
polo norte y polo sur? Bueno, resulta que cuando nosotros acercamos un material magnético y lo dejamos orientarse libremente dentro del campo magnético de la Tierra, que eso es precisamente cómo funciona una brújula, resulta que el polo norte de un imán siempre se orienta hacia el polo norte de la Tierra, el polo norte geográfico. Aquí vamos a comenzar a distinguir entre diferentes cosas, porque la Tierra resulta que tiene, además de polos geográficos, también tiene polos magnéticos. Entonces, cualquier imán que lo dejemos orientarse dentro del campo magnético de la Tierra siempre apunta hacia el norte geográfico. Repito, ese es el principio de funcionamiento de las brújulas. Las brújulas básicamente funcionan con una aguja que está magnetizada. Entonces, como ese extremo siempre apunta hacia el norte, a ese extremo se le puso el nombre de polo norte. De misma manera, como el extremo sur de un magneto siempre está en la dirección del sur geográfico, se le puso el nombre de polo sur. ¿Pero por qué sucede esto? Sucede esto porque recordemos que la Tierra produce su propio campo magnético, y como produce su propio campo magnético, también tiene polo norte y polo sur, pero los polos norte y sur con respecto a los polos geográficos están invertidos, están al revés. Por eso es que el polo norte de cualquier imán se atrae con el sur de la Tierra, y de la misma manera cualquier polo sur de cualquier imán se atrae con el polo norte de la Tierra. Polo norte de la Tierra, pero magnético, están invertidos. Y no solo eso, sino que además los polos magnéticos y los polos geográficos no coinciden. Otro punto que seguramente has escuchado en algún momento es que el eje magnético de la Tierra está inclinado. Se puede ver en la figura precisamente cómo está esta inclinación de los polos magnéticos, no coinciden exactamente con los polos geográficos. Y además, otro punto importante que se sabe en la actualidad es que esta inclinación del polo magnético, de los polos magnéticos, no está fija, sino que está cambiando conforme va pasando el tiempo. Entonces, resumiendo un poco, los imanes se les dice que tienen polo norte y polo sur por la forma en la cual se orientan con respecto a los polos geográficos de la Tierra, y se orientan de esa forma debido a la atracción y repulsión con los polos magnéticos de la Tierra. Entonces, de ahí reciben estos nombres los extremos de un imán o de un magneto o de un objeto que tenga un campo magnético. Cualquier objeto que tenga un campo magnético, vamos a poder identificar su polo norte y su polo sur. Los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos comparten muchas similitudes. Hasta ahora ya hablamos de que hay dos polos. En el caso eléctrico hablábamos de dos tipos de carga, positivo y negativo. En el caso magnético hablamos de dos polos, polo norte y polo sur. Y también hay dos interacciones, atracción y repulsión. Pero hay un punto en particular que las distingue, que es el concepto de monopolo. En el próximo video hablaremos de este concepto importante y también hablaremos de las líneas de campo magnético.